Nuestra primera intención ahora, en un primer espacio, es, bueno, conocer su opinión respecto a este ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel a Teherán, a Irán, que se lo calificó desde quienes impulsan este ataque como un ataque preventivo. Bueno, en primer lugar quiero conocer su postura, quien quiera tomar el guante primero, respecto a este llamado ataque preventivo. Sí, a ver, empezamos a hablar de los temas de Irán a partir de lo que pasó el sábado. Hubo, por lo menos en este último mes y medio, dos, un silencio absoluto cuando en Irán estaba ocurriendo una masacre, ¿no? Algunos organismos de derechos humanos hablan de 40.000 asesinados por las manifestaciones que se iniciaron a fines del año pasado, asesinando por parte de la teocracia iraní a todo aquel que ose protestar contra el régimen, una revuelta que encabezaron las mujeres principalmente, que son en esa cultura y en ese régimen absolutamente vejadas. No hubo ningún pronunciamiento, por ejemplo, del gobierno del Uruguay. Increíble, ¿no? 2 meses sin que el Estado uruguayo, la Cancillería, se pronuncie sobre esa masacre. Y obviamente a nadie le simpatiza ningún acto bélico, pero la acción de Estados Unidos y Israel, yo creo que fue un acto de defensa propia, porque Irán realmente es una amenaza para esa zona del mundo, para Oriente Medio, pero es una amenaza para el mundo entero. En primer lugar porque es una teocracia, es una dictadura que desde hace décadas somete a su pueblo y es el gran articulador de todo lo que es el terrorismo en esa zona del mundo, financiando no solo a grupos terroristas como Hamas, sino también a Hezbollah, lo que es el enriquecimiento del uranio, ¿no? Y esa carrera que ha iniciado ya hace un par de años tendiente a lo nuclear. A ver, yo no justifico ningún acto de violencia ni ningún acto bélico. Lo que sí tengo claro y presente, y lo vivimos en el Río de la Plata, no es algo muy ajeno, ¿no? En Buenos Aires hubieron 2 bombas, ¿no? que Irán promovió a la Embajada de Israel y a la AMIA. Entonces, Irán es una amenaza para el mundo. Que este ayatolá ya no exista, yo creo que hace al mundo un poquito más seguro. Y bueno, después hablaremos de lo que es el derecho que yo entiendo que tiene particularmente Israel a defenderse frente a esta situación. Aclaración importante, pueden interrumpirse, yo sé que ahora están un poco tímidos todavía, pero ya van a tener muchas ganas de interrumpirse. Ismael, ¿fue un ataque en defensa propia? ¿Fue un ataque preventivo? ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que en materia de derecho internacional, aparte con Felipe, los dos somos abogados, somos hombres que creemos en el derecho, que creemos en el derecho interno y obviamente en el derecho internacional. Yo creo que ubicar la situación de lo que está pasando fuera del marco del derecho internacional y no admitir que se ha arrasado, que se ha pasado por encima todos los mecanismos que podrían legitimar una acción, para empezar el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, pasar por encima del Consejo de Seguridad, el propio Estados Unidos que no respeta ni siquiera la autorización previa de parte del Congreso para efectuar cualquier tipo, más allá de la legitimidad o no, ni siquiera entro en el fondo del asunto, sino la forma para poder actuar, creo que es algo que nosotros no podemos obviar o podemos no mencionar en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que desde la óptica del Uruguay, el formateo de la democracia, de un Estado de Derecho o de un régimen, entiendo que nosotros deberíamos tener un poquito también de humildad, porque cada pueblo, cada historia, cada proceso histórico milenario tiene sus características. Es decir, yo creo que haber eliminado la persona física, el líder espiritual, Khamenei, que representa al 15% de aquellos que tienen una visión del mundo a través de lo que es el mundo chiita,
es una aberración que pasa por encima de cualquier tipo de justificación que además no está comprobada. Perdón, es decir, ¿por qué el 15%? Es lo que más o menos se calcula, que de los 1.900 millones de musulmanes que existen o profesan esa religión, los chiitas son aquellos que creen que aquellos que son sucesores de Mahoma directamente elegidos por ser parte de la familia, y ahí hay una división entre los sunitas y los chiitas. Es simplemente, quiero decir, porque es una parte del mundo muy importante y que es además la que hoy, digamos, tiene presencia fundamental, no solo en Irán, sino en partes del Líbano, en partes de Yemen, etc. Yo digo esto también para poner el escenario de que la agresión de parte injustificada de parte de Estados Unidos y de Israel afecta a una parte importante del mundo y afecta a un líder espiritual que tiene determinadas connotaciones y que va a tener determinadas, y que ya tiene determinada réplica. Con respecto al terrorismo, yo creo que a día de hoy no hay Estado más terrorista en el mundo que la administración de Estados Unidos. Ustedes miren los últimos 200 años, miren la cantidad de guerra que participó Estados Unidos. Usted analiza el siglo XX nomás y verá que desde la guerra de Vietnam, todas las intervenciones que se hicieron en Irak, Libia, últimamente en Venezuela, son agresiones que no tienen ningún justificativo desde el punto de vista del derecho internacional. Entonces, si alguien quiere calificar de terrorismo, yo creo que debería tener una postura de otro tipo en el marco del Estado internacional y a su vez también en el sustento, ¿no? Esto viola el derecho internacional, es un Estado terrorista. A ver, cuando se habla de líder espiritual, no estamos hablando de Buda, ¿no? Estamos hablando de un tipo masacró en solo este mes y medio, no hablemos de las otras revueltas. Algunos organismos de derechos humanos hablan de 40.000, otros de 30, de 20, no interesa. Pero ha masacrado a su pueblo. Entonces, yo qué sé, a mí me parece que está muy bien el derecho internacional, pero yo creo que hay excepciones. Y me parece que es la misma situación que Venezuela. Cuando de por medio hay situaciones de grave violación a los derechos humanos, como creo que nadie discute que ocurren en Irán, ¿no? A mí realmente me resulta curioso cómo algunos actores que se llaman progresistas pueden defender un régimen que persigue a la mujer o que persigue a los homosexuales, ¿no? En donde la mera protesta, la mera disidencia ya es causal de pena de muerte, ¿no? Sin ningún tipo de proceso, sin ningún tipo de garantía. Entonces, yo creo que no es procedente el argumento del derecho internacional y de la autodeterminación de los pueblos cuando hay una situación grave de violación a los derechos humanos. Y esta situación que planteaba Ismael, que vimos también en Venezuela, yo creo que nos tiene que replantear, bueno, el derecho internacional está fallando, ¿no? Porque ocurren que se violan durante décadas, como vimos en el caso de Venezuela, que no quiero derivarme, pero se mencionó, los derechos humanos y la comunidad internacional no tiene herramientas, el derecho internacional no le da herramientas para proteger a esas personas que son violentadas. Entonces, yo no justifico ni la acción unilateral de un Estado, como de Estados Unidos en este caso, pero lo que digo es que el principio de autodeterminación de los pueblos hay que matizarlo. Y me parece además que en este caso particular, la acción tiene a Israel como principal interesado y todos sabemos que Estados Unidos es un aliado de Israel. Irán es una amenaza para Israel, es una amenaza latente, no solo por la acción directa de Irán, sino por el financiamiento de todos los grupos terroristas que actúan desde el Líbano como Hezbollah o que actúan desde Palestina como Hamas, cuyo único objetivo es la eliminación del Estado de Israel. Entonces, Israel como Estado tiene el derecho a defenderse y una forma de defenderse, bueno, es evitar, por ejemplo, que Irán siga enriqueciendo uranio para la carrera nuclear. La violación de derechos humanos, esto que mencionaba el diputado Schipani, de los informes que hablan de 30.000 o 40.000 muertos en Irán, ¿legitiman una intervención en el país bélica? Yo creo que en absoluto. Uno puede estar en contra, y obviamente con Felipe y con todos los que estamos acá presentes, de la defensa a ultranza de los derechos humanos de cualquier persona en cualquier territorio. Eso es un principio que es
innegable. Ahora, que alguien se arrogue, como en este caso Estados Unidos, a Israel, ser los policías del mundo, ser los justicieros del mundo. Se mencionaba el caso de Venezuela. Puedo mencionar al pasar la condena permanente de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el bloqueo a Cuba, el embargo a Cuba, la última orden ejecutiva que lleva a una situación de embargo petrolero total, donde en definitiva lo que se está afectando no es ni a un régimen, ni a un dirigente, ni a un partido, sino a toda una población. Es decir, defendemos los derechos humanos. O sea, aquí lo que tenemos es el doble rasero, el doble discurso. Depende de quién se trate y cómo lo defiendo. Si estamos dispuestos a defender el derecho internacional, yo estoy dispuesto a discutir y a condenar lo que sea. Cuando se habla de socialdemócratas, yo me remito a hace horas el pronunciamiento de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se niega a que España sea la base para una nueva guerra, como fue la de Irak en el año 2003, para suministrar una guerra que se generó a partir de una inventiva, de una especie de construcción en el seno del Consejo de Seguridad, con una especie de juguetitos donde se decía que estas eran las armas y que había anthrax y que eso era capaz de producir el exterminio de vaya a saber cuántos millones de personas, y eso quedó absolutamente demostrado que era una falacia. Y yo me voy a tomar el atrevimiento, porque como soy, como todos ustedes, un oriental profundamente convencido del derecho nacional e internacional, a referenciar a Didio Perti. Cuando Didio Perti, en el año 2003, en sus diferencias con el gobierno de Jorge Valle, no aceptó que se justificara una agresión contra lo que era la guerra de Irak sobre la base de situaciones que no estaban comprobadas. Y yo creo que eso marca un hito y un principio de la política uruguaya cuando Felipe dice no hay expresiones de Uruguay con respecto a determinados temas. A mí me gustaría que hubiese más expresiones también sobre otros temas que capaz que a Felipe le interesa que hubiese sobre otros. Pero, por ejemplo, en un gobierno, como fue el gobierno colegiado del año 65 del Partido Nacional en su mayoría, Uruguay tardíamente, muy tardíamente, fue el primer Estado en condenar y en denunciar y en decir que había habido un genocidio contra el pueblo armenio en el año 15. Y eso fue una resolución de consenso de todos los partidos políticos encabezados, y obviamente no puedo dejar de mencionar a Selmar Michelini como uno de sus articuladores, pero apoyados por todos los partidos, blancos y colorados. Entonces, yo creo que una posición, más allá de los matices, es entender que si nosotros estamos de acuerdo con la defensa a ultranza del derecho internacional, discutamos en el derecho internacional, porque una de las cosas que nos vamos a plantear en esta mesa de intercambio, diría yo, más que de debate, porque lo que estamos haciendo es intercambiando puntos de vista, porque creo que todos estamos de acuerdo que las guerras no solucionan los problemas, es decir que la búsqueda va a tener que ser una mesa de negociación y una mesa de salida de paz. Y donde países como Uruguay, por ejemplo, que tienen una trayectoria, que tienen una incidencia, no por su cantidad de habitantes, pero sí por su trayectoria, busquen en los estrados generar determinados consensos. Hoy la situación es terrible. ¿Por qué es terrible? Porque Trump viene diciendo cosas que no cumple. Trump, por ejemplo, no cumple con aquella máxima de Sócrates, que dice aquel hombre inteligente es aquel que es capaz de reconocer sus errores. No ha reconocido ninguno, ni de que terminaba una guerra en 24 horas, ni que terminó 8 guerras, porque hay que preguntarle cuáles son las 8 guerras que terminó, pero además no solo eso, sino que dijo que esto se terminaba el 28, después el 1 de marzo se pregunta cuánto tiempo va a resistir Irán, después dice que esto es cuestión de 3 o 4 semanas, y el día de hoy está planteando que las guerras son guerras de largo plazo, porque no sabe cómo va a salir de esto. Y entre otras cosas, responsable de hacer una seguidilla a la dirigencia, no del pueblo, que esto yo quiero hacer una salvedad, no del pueblo de Israel. Se dio un gobierno con características, ya que hablamos y caracterizamos a estados y a dirigentes, características fascistas que cooptaron, obviamente democráticamente, porque fueron elegidos, pero que cooptaron y que lo único que han planteado es un escenario de guerra permanente hacia los países que Felipe menciona. Porque dice, Hezbollah es una organización terrorista. Yo podría decir que el Mossad es una organización terrorista, que las actitudes de Netanyahu y sus acciones son terroristas, que violentan el derecho internacional, que lo que pasa en Gaza ya no tiene calificativos ni de terrorismo, es de genocidio. Entonces,
Si nosotros nos apegamos al derecho internacional y vamos a la búsqueda de una solución de algún tipo, yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar sacar los calificativos de que hay estados terroristas, que además, y quiero terminar para cederle la palabra a Felipe, del peligro que Irán estaba generándole a la zona. La organización que tiene que ver con la regulación de la energía atómica de las Naciones Unidas, o sea, no estamos hablando ni de un país amigo de Irán, ni de un país amigo de Estados Unidos, sino un organismo internacional que regula, hace rato que viene diciendo que no hay ningún tipo de peligro de que Irán estuviese generando una bomba atómica. No solo eso, lo dijo ahora, lo dijo en las negociaciones anteriores y en 3 negociaciones que fracasan de la misma manera. ¿Cuál es esa organización? La Organización de Energía Nuclear que regula y que está, entre otras, como candidato su presidente Grossi, que es argentino, a la Secretaría General de Naciones Unidas. Bien. Felipe, 2 preguntas concretas, así ya pasamos al siguiente bloque, respecto a lo que decía Blanco. Bueno, una, que él lo da un poco por sobreentendido, pero creo que un poco también entra en confrontación con lo que vos decís. La guerra o los bombardeos no solucionan las cosas, decía Blanco, pero yo también un poco entendía que, bueno, la eliminación del líder supremo de Irán, bajo tu entender, un poco sí solucionaba o generaba posibilidades de una transición hacia otro régimen. Yo creo que está absolutamente justificado porque no puede ser el derecho internacional una justificación para legitimar verdaderas tiranías, verdaderas matanzas, como la que estaba ocurriendo en Irán, reitero. Si a este señor no se lo asesinaba, si Israel y Estados Unidos no llevaron adelante la acción que llevaron adelante, festejada por el pueblo iraní, todos vimos las imágenes, ¿no? Festejada por el pueblo iraní, la matanza continuaba, con una comunidad internacional que miraba para el costado, porque hubo sí algún pronunciamiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero meramente declarativo. Es la misma situación, salvando obviamente las distancias, con Maduro. Yo no justifico la acción de Trump. Trump no es santo de mi devoción. Pero ¿hasta cuándo se iba a perpetuar un régimen que perseguía, que torturaba, que asesinaba, que violaba los derechos humanos, ¿no? Al amparo del derecho internacional? ¿Y quién es ahí juez y gendarme para determinar eso? Porque ahí aparece Trump y dice, bueno, listo, voy y bombardeo. Bueno, a ver, yo creo que... Si no es el derecho internacional, es Trump, entonces... Y yo creo que, a ver, Estados Unidos ciertamente puso arriba de la mesa, en el caso venezolano, una situación vinculada a un tema de drogas y de una organización criminal, pero más allá de lo del derecho internacional, que no es lo perfecto, que no es lo deseable, el resultado creo que es muy bueno. Hoy los venezolanos son más libres con la captura de Maduro, al punto tal que hoy el director del FBI estaba en Caracas y se dio una conferencia conjunta con Delcy Rodríguez, ni García Márquez lo hubiera imaginado. Entonces, pero volviendo a Irán, o sea... Perdón, te sumo a eso, tuit de hace 1 hora y media de Delcy Rodríguez que dice: agradezco al presidente real Donald Trump la amable disposición de su gobierno para trabajar conjuntamente en una agenda que fortalezca la cooperación binacional y el beneficio de los pueblos de Estados Unidos y de Venezuela. Bueno, pero pará, es de loco, ¿no? ¿Por qué que el FBI esté ahí y lo hace más libre a Venezuela? No que el FBI lo hace más libre, no están persiguiendo más gente, liberaron a los presos políticos, cosa que no iban a hacer si no hubiera habido una intervención de Estados Unidos, se inicia un proceso para la apertura política, para la convocatoria de elecciones, para la democratización del país, el helicoide ya no está funcionando como un centro de reclusión, o sea, empieza a haber libertad en Venezuela, y Delcy Rodríguez y lo que queda del chavismo se dieron vuelta. Yo creo que el resultado de la acción concreta, que no fue una invasión, fue simplemente una extracción quirúrgica. Habría que hacer lo mismo con Díaz-Canel, ¿no? Si Trump nos está viendo, yo le recomendaría que vaya y meta a Díaz-Canel en la misma celda de... No creo que pueda hacerlo como en Venezuela, me parece que... Pero bueno, era el custodio de Maduro, eran 30 cubanitos que no aguantaron mucho, ¿no?
Pero, allá debe haber alguno más. ¿Eh? En Cuba debe haber alguno más que 30. Claro, imagino. eso sí. bueno, pero a ver, pero más allá de eso, digo, no puede el derecho internacional ser una justificación para legitimar flagrante violación a los derechos humanos. Y quiero decir alguna cosa para responderle a Ismael. A ver. Israel es la única democracia de Oriente Medio. Es un Estado democrático. Podremos estar a favor o en contra de esta línea de Netanyahu. No, yo no me meto en política interna de Israel. Yo lo que digo es que es un Estado democrático en donde la gente se expresa libremente y donde la gente vive en libertad. Y donde hay una unidad absoluta de todo el sistema político, porque Israel se está defendiendo permanentemente de los ataques de los grupos terroristas que la asedian y de Irán, que es el gran artífice de todo el ataque que sufre Israel en el marco del Medio Oriente. Y podríamos hablar de Gaza, obviamente, nadie festeja lo que pasa en Gaza. El tema que los grandes responsables de la masacre de Gaza es Hamás, ¿no? Que tiene sus escondites abajo de las escuelas, abajo de los hospitales y toma de rehén a la población civil de Gaza. Pero bueno, yo no creo que el derecho internacional pueda ser justificativo de tiranías como la de Maduro, como la de Irán, como la de Cuba. Esta es una pregunta para los dos. Porque, bueno, enrabando un poco con lo que decía Felipe, yo por lo menos interpreto un factor que une estos dos eventos, el de Venezuela y el de Irán, ¿no? Y que es obvio, y que es el petróleo, ¿no? ¿Cuánto de defensa de Israel hay en esto y cuánto hay de guerra por los recursos que Estados Unidos, además lo ha dicho abiertamente el presidente Donald Trump, incluso en el Congreso, está buscando recursos energéticos en el mundo para reflotar su economía y su industria? ¿Cuánto hay del problema real geopolítico que existe en la zona y cuánto de guerra por los recursos? Es el petróleo. Sabiendo que está también el estrecho de Hormuz, donde circula el 20% del petróleo del mundo. O sea, en la operación tanto en Venezuela como en Irán vemos dos elementos que conviven, que es el petróleo, que suceden un sábado y que se derriba se elimina o se encarcela al líder máximo, digamos, del país que se va a atacar. Ese parece ser por lo menos el modus operandi que está desarrollando. Y el lunes especular en la bolsa, que es lo que Y el lunes ver qué pasa en la bolsa. Y le agrego un tercer elemento común en medio de negociaciones de paz o de búsqueda de salidas a los problemas. O sea, los dos elementos que ustedes plantean también se dan un marco de negociación y de una acción artera por parte de Estados Unidos. En este caso, en común con la situación de Irán y lo de Venezuela. Pero yo quiero volver al tema de Irán, ¿no? Porque si yo sigo la lógica de Felipe, digo que realmente al cual estimo, pero que me llama la atención de poner el derecho en una situación de tanta liviandad a la hora de hacerlo valer y justificarlo a partir de situaciones de violaciones de derechos humanos que podríamos enumerar a lo largo de la historia de lo que va del siglo y contemporánea, ¿no? No me voy lejos. Yo podría decir, bueno, arrancamos por Vietnam en la década de los 60 y a partir de ahí vale todo. En la lógica de Felipe está muy bien entrar a un país soberano, secuestrar al presidente, que él no lo reconocerá, pero lo reconoce una parte de la comunidad, tiene inmunidad, ejecuta a personas no solo en esa operación, sino previamente en el Mar del Caribe, sin ningún tipo de juicio, o sea, operaciones de guerra, donde yo digo que son... Estamos hablando del caso venezolano. Del caso venezolano. Pero voy a esto. En la lógica de Felipe, yo entiendo que tanto Trump como Netanyahu son dos terroristas, dos criminales, que no lo digo, en el caso de Netanyahu hasta me ampara la Corte Penal Internacional, que deberían ser secuestrados y deberían ser juzgados, vaya a saber por quién, por una tercer potencia, no importa, no le pongo nombre. A mí me parece realmente aberrante ese tipo de justificaciones. Yo creo que nosotros tenemos que defender, tenemos que construir.
y que cuesta construir en el marco del derecho internacional cosas. Por ejemplo, cuando dice que el Estado de Israel es el más democrático, ¿con qué lo compara? Por eso yo decía al principio, ¿con qué comparamos? ¿Con el formateo del Estado uruguayo? Que mucho tuvo que ver con la creación del Estado de Israel. Hubo una reconsideración donde un uruguayo como Rodríguez Fabregás jugó un papel fundamental para eso. Entre otras cosas, ballista y fundador de Frente Amplio. Entonces, pero que de ahí se diga que porque ese Estado tiene un formato al cual nosotros nos avenimos, porque tiene una cultura más parecida, ¿no? Y justificamos, entre otras cosas, el genocidio de Gaza. Y se pone como ejemplo el tema de que había debajo de los hospitales lugares donde las fuerzas de la resistencia, militares o como quiera calificarla Felipe, estaban. ¿Ustedes saben dónde se Estamos hablando de Hamás. Sí, exactamente. ¿Saben dónde? Y yo no tengo nada que ver con Hamás, ni me interesa justificar a Hamás, porque yo lo que defiendo es lo que defiende Uruguay históricamente cuando se creó el Estado de Israel. 2 estados, 2 pueblos, 2 estados y Jerusalén Este capital, que también es algo que no se menciona y que yo le reclamo al gobierno uruguayo que cada vez que se hable de los 2 estados también mencione a Jerusalén Este, porque eso no es un detalle común ni un detalle particular, es algo que nunca quiso aceptar, aún con Rabin, ese reconocimiento que de Jerusalén como estado. Y termino porque no quiero que esto sea de ida y vuelta. ¿Ustedes saben dónde se refugia el Estado Mayor del Mossad y del Ejército de Israel y de las Fuerzas de Defensa de Israel? ¿Dónde se refugia? Se refugia debajo de hospitales. Y yo puedo decirlo de la misma manera que Felipe me lo dice sobre Hamás, donde no tengo absolutamente nada que justificarle Hamás, porque reconozco como autoridad de Palestina a la OLP y a Fatah y a Hamas, pero no Hamás. Pero lo que yo sí digo que... minoritaria. Exactamente. La OLP. Sí, será minoritaria, pero en definitiva es la que reconoce la comunidad internacional. Y lo que digo es, si vamos a hacer paralelismos, los paralelismos corren para todos lados. Hay que secuestrar a Trump, hay que secuestrar a Netanyahu. Abajo de los hospitales de Israel también están los comandos israelíes y del Mossad. Y eso también es parte, por lo menos, de quienes sostenemos una versión. Pero yo no quiero mezclar. Yo lo que digo es, si lo que nosotros defendemos es el derecho internacional, tenemos que condenar la agresión contra Irán. Más allá de lo que se diga de las características del Estado, que eso es un debate que podemos darlo y hasta podemos coincidir. Ahora, es un Estado agredido, no había peligro nuclear, es un Estado que responde a la agresión y que además esa respuesta a la agresión está convalidada en la Carta de Naciones Unidas. Muy bien. Bueno, tomo ese último final para consultarles, bueno, porque justamente estamos hablando hasta el momento del primer momento que es el ataque coordinado entre Israel y Estados Unidos y por supuesto que Irán responde con mucha fuerza a este ataque, primero atacando con misiles y con drones a las monarquías del Golfo y también a Tel Aviv y a otras partes de Israel. ¿Qué opinión tienen respecto a lo que es la respuesta de Irán, ¿no? ¿Es justificada también desde el punto de vista de que no solamente se atacan bases militares, sino que también hay ataques a espacios civiles? ¿Qué opinión le genera la respuesta israelí ante el ataque original coordinado entre Israel y Estados Unidos? A ver, déjame hacer alguna mención a lo que decía recién Ismael. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos. A mí personalmente Trump no es de mi agrado, pero es el presidente de un país democrático y que no somete a su pueblo, que no ha asesinado a nadie, que no persigue políticamente a nadie. Estados Unidos es la primera democracia del mundo y lo mismo puedo decir de Israel. Netanyahu te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es un país en donde rigen los derechos humanos, no se persigue, no se carcela y se respetan las elecciones. O sea, eso no pasa ni en Venezuela ni en Irán, ¿no? Y no es cierto tampoco que se irrumpió en Venezuela cuando se estaba negociando la salida. Por Dios, tuvieron 25 años negociando y cada negociación era ganar tiempo para perpetuarse en el poder. En las últimas elecciones la fraguaron. O sea, ¿de qué otra forma iba a salir Maduro si no era a través de una operación de extracción como la que hizo
Estados Unidos. Entonces, yo justifico concretamente la acción en virtud de la flagrancia de la violación de los derechos humanos. ¿O vamos a permitir que se violen los derechos humanos, que se asesine gente, que se persiga, que se masacre a un pueblo amparados en el derecho internacional? Algo está pasando, que el derecho internacional no está cumpliendo un rol de protección de los derechos humanos. Y Felipe, ¿esto aplica también para la respuesta que hace Irán sobre Israel y las monarquías del Golfo? Bueno, a ver, Ismael decía lo de los hospitales, a mí no me consta, estuve en Israel en diciembre y básicamente no me consta porque Israel protege mucho a su población, al punto tal que tiene la cúpula de hierro. Si Israel no tuviera la cúpula de hierro, hubiera cosechado a lo largo de estos años miles y miles y miles de muertos, ¿no? Algunos misiles iraníes ahora han entrado, algunos en Jerusalén, otros en Tel Aviv porque ha sido una lluvia. Pero Israel es un país democrático, sería un escándalo en Israel que hubiera una base o un escondite o un centro de acción militar abajo un hospital. Eso solo puede ocurrir en regímenes teocráticos o muy poco democráticos como los que Israel tiene que combatir. Las acciones que está llevado adelante Irán, yo entiendo que son acciones de respuesta, pero hay claramente, vos ves un debilitamiento de la acción, el régimen está tambaleando, ¿no? Y francamente, el deseo que personalmente tengo es que fundamentalmente el pueblo iraní pueda recobrar la libertad, que las mujeres sometidas en Irán, que los homosexuales perseguidos en Irán puedan empezar a recobrar la libertad después de décadas de sometimiento de esta teocracia. Sí, yo quería simplemente hacer algún ejemplo porque si no, yo sinceramente no me gusta hacer demagogia y menos en estos temas, derecho internacional y en general. Cuando se habla tanto de las mujeres en Irán, no veo la misma actitud de parte de Estados Unidos ni de Israel con respecto ni las mujeres ni los homosexuales de los otros reinos y emiratos que sí son aliados de Estados Unidos. No veo ninguna acción militar ni de sustracción, ni de denuncia, ni de persecución, de nada de eso. ¿Por qué? Porque aquí los amigos periodistas bien nos planteaban cuáles eran las razones de fondo. Acá no hay nada que... Felipe, acá no hay democracia a defender, acá no hay regímenes porque se eligen por elecciones, que además en Irán te gustarán o no te gustarán, hay elecciones. Digo esto por las dudas, para que no pase desapercibido, porque en las dinámicas del intercambio una vez se olvida y yo ya estoy un poco más grande, también se me pasa. En Irán hay elecciones. A algunos les gustará más el formato de elecciones y bueno, eso es otra discusión. Hablan de Cuba. A mí me llama la atención, poderosamente la atención, cómo la oposición hoy, los partidos que hoy son oposición, nunca tuvieron una actitud tan drástica al condenar el régimen a los efectos de ese formateo que yo digo que se mira desde el Uruguay con respecto a China. Nunca lo escuché, sinceramente. Si me dicen, mire, fulano de tal lo dijo claramente, bueno, yo digo, bueno, está bien, hay una coherencia, pero acá lo que se está discutiendo es dinero, es petróleo, es recursos, son intereses. No hay pueblos. Se habla de las mujeres. Uno de los primeros objetivos, y yo ingenuo no soy, una escuela de niñas donde mataron y masacraron a 150 niñas iraníes. El primer día de bombardeo. El primer día de bombardeo. Se habla de homosexuales. No escucho nada de otro lugar que no sea ahora de Irán, específicamente. Se habla de la democracia de Estados Unidos. Que cada uno piense lo que quiera, ¿no? Digo, me puedo remontar, pero me voy a ir ahora inmediatamente. ICE, ¿qué es? La nueva Gestapo que tiene Estados Unidos, que no solo es contra los inmigrantes, es contra los blancos norteamericanos que no están de acuerdo con las políticas represivas y de extracción que no son características del pueblo que yo tomo como ejemplo de Jefferson o de Washington. Realmente son absolutamente autoritarias. Que haya sido legitimado, Hitler fue legitimado.
Hitler fue legitimado, Mussolini fue legitimado. O sea, que Trump haya ganado elecciones no me dice que sea un presidente realmente democrático. Yo creo que es un autócrata que se cree que es el jefe de la policía, que es el CEO de las corporaciones que manejan las finanzas, entre otras cosas de lo que dicen ellos, que tienen que ver con el petróleo y los recursos. Lo de Venezuela fue por petróleo y recursos, lo de Irán es por petróleo y recursos. Hoy están preocupados porque el estrecho de Hormuz pasa el 21% del petróleo y el gas que tiene que ver con Occidente. Y eso va a presionar a las economías. A día de hoy, no solo la actitud digna de Pedro Sánchez, que estoy hablando de un dirigente socialdemócrata europeo, que alguien que no puede nadie decir que es un fanático, sino el propio Macron y Starmer están diciendo, bueno, busquemos una salida a esto va a tener repercusiones económicas, en definitiva, condena a las dos partes, la acción, pero la respuesta también. ¿Y cuánto puede durar? Y va a durar lo que pueda resistir Irán en primer lugar. Obviamente hay una asimetría. Israel y Estados Unidos tienen un potencial, pero hay una diferencia. Irán tomó nota de la invasión del año 2003 de parte de Irak. Y hay otra diferencia. Estados Unidos no puede soportar a día de hoy lo que podría llegar a ser una guerra de largo o mediano plazo, ni siquiera de largo plazo, que es esencialmente aérea, que es por drones, que tiene que además ir a buscar recursos para que sus aviones puedan ser abastecidos a la Diego García, que es entre ir y volver una semana, porque los objetivos de Irán inmediatamente fueron claros: destruir todo el abastecimiento de la Quinta Flota inmediatamente, porque sabían que de ahí iba a ser el centro de ataque. Irán aprendió de lo que hizo Estados Unidos en su traición de negociación hace 6 meses, en junio del año pasado. Entonces, también Estados Unidos está en problemas. Está en problemas porque se cree que tiene la legitimidad por encima de las Naciones Unidas y no la tiene. Y no la tiene, va a tener problemas internos, lo está teniendo problemas internos, y yo simplemente dejo una reflexión. El poder o las razones de por qué se lleva adelante esta guerra es multifactorial. Una es la economía, sin lugar a dudas, el petróleo y los recursos. Y otro también, que hay situaciones jurídicas, ya que estamos hablando de derecho, que tienen que ver con el derecho interno, donde dirigentes importantes, empezando por Trump, no están en buenas situaciones. Y además se vienen las elecciones de término medio. Felipe, te sumo a tu intervención en el canal en YouTube. Jean Carr, que supongo que es Juan Carlos, aunque sea una mujer, se suscribió durante 7 meses al canal, lo cual lo pueden hacer cualquiera de ustedes. Invitamos a que lo hagan para financiar este proyecto. Y manden audios para el final. Y manden audios y la semana que viene. Y un poco en línea con lo que decía Blanco de esto que está el argumento de la defensa de la democracia, de los valores occidentales. Esta persona que se suscribe pregunta, bueno, la cuestión de la libertad también en Arabia Saudita, ¿no? Porque sin dudas que el régimen... la revolución islámica es seguramente hasta más conservadora que la monarquía previa que había en Irán respecto a las libertades individuales, a las mujeres y demás, pero tampoco es que las monarquías del Golfo y demás sean algo así como bastiones democráticos y de libertades individuales. Entonces creo que también un poco queda flotando, no sé, en Qatar, en Arabia Saudita. Bueno, si realmente es una cuestión de la democracia o hay otros intereses también geopolíticos, alianzas y demás. A ver, los intereses son múltiples, por supuesto. Yo no niego que haya intereses económicos en las acciones que lleva adelante Estados Unidos, por supuesto que no. Pero describo hechos objetivos. En Venezuela había una dictadura que sometía a su pueblo. Hay 8 millones de venezolanos exiliados y los vemos en Uruguay, convivimos con ellos. O sea, entonces, la acción que llevó adelante Trump, que le salió muy bien, reitero, porque hoy Delcy Rodríguez, la principal aliada de la CIA en todas las acciones que están llevando adelante, se justificaba desde el punto de vista de los derechos humanos, más allá de los otros intereses. Desde el punto de vista de los derechos humanos, yo como demócrata aplaudo lo que se hizo con Maduro. ¿Ah? Y desde el punto de vista de los derechos humanos, más allá de todos los otros intereses que hay en Medio Oriente, aplaudo lo que se hizo en Irán, porque se estaba masacrando al pueblo. Este tipo que asesinaron, Ayatollah, estaba masacrando al pueblo, 40.000 asesinatos en un mes y medio.
y la comunidad internacional mirando para el costado. Entonces, nos batimos el parche hablando de los derechos humanos, pero cuando cae un genocida de esto, empezamos a hablar del derecho internacional, en fin. A ver, vamos a la situación de Uruguay. Nosotros cuando teníamos la dictadura acá, ¿no deseábamos que terminara de una vez, que cayera el Goyo Álvarez o todos los dictadores que tuvimos? ¿No fue Wilson Ferreira a pedir ayuda al Congreso de los Estados Unidos? Bueno, había a pedir que no se vendieran más armas, ¿no? Bueno, a pedir ayuda, ¿no fue Selmar Michelini al Tribunal Russell también a denunciar? ¿Qué queríamos del exterior? Claro, no, apoyo. Mi punto era que no pedían que invadieran Uruguay. Pero ¿qué es lo que hemos tenido todos estos años en Uruguay en relación a Venezuela? Complicidad. Y con la dictadura también había un temita que luego se desclasifican documentos de la CIA y se descubre que también la CIA tenía mucho que ver con las dictaduras en Uruguay, ¿no? A ver, en la Guerra Fría, como la guerrilla fue promovida por la Unión Soviética, muchas dictaduras también fueron promovidas por Estados Unidos. Eso es parte de la historia, ni que hablar. Pero digo, acá el factor de los derechos humanos, yo creo que no se puede obviar, más allá de los otros intereses, que no lo niego. No niego que haya intereses económicos en cada una de las acciones que estamos comentando. Y en el caso particular de Irán, hay un interés de existencia de Israel. Porque reitero, Irán es el que financia todos los grupos que asedian al Estado de Israel, que quieren, porque está en su esencia, eliminar, hacer desaparecer de la faz de la tierra el Estado de Israel. Y el Estado de Israel tiene todo el derecho a defenderse, y por eso el año pasado llevó adelante una acción muy quirúrgica de bombardeo de unas plantas en donde se estaba enriqueciendo uranio. Eso, hay abundante prueba sobre esos hechos. Por tanto, yo creo que no justifico la guerra, no me gusta la violencia, pero creo que los estados, y esto está reconocido internacionalmente, tienen el derecho a defenderse cuando reciben agresiones. Schipani y Blanco, les propongo esta última pregunta a ambos, sí, y brevemente como para cerrar. Si Uruguay el día de mañana tuviera que emitir un comunicado ante la ONU, ¿qué debería decir ese comunicado? Digo, voy a ser concreto porque la verdad que esto da para seguir un poquito más y me quedé pensando lo de Uruguay y la dictadura, y ninguno de nosotros, así hubiesen venido los gringos, hubiéramos planteado que a la dictadura no la volteaba otro que el pueblo, que fue lo que pasó, la ciudadanía organizada, todo el pueblo uruguayo. O sea que yo, desde el 80 en adelante, y cada uno de esos actos democráticos fueron los que hicieron que la dictadura cayera. Y ninguno pidió que interviniera un tercero. Digo esto porque no lo puedo dejar pasar, discúlpenme. Con respecto a esto, yo creo que la posición es la posición que yo pienso que es histórica de Uruguay, que creo que todos tenemos que estar, que es hacer un llamamiento a partir de todos los organismos donde participamos, sea a partir de la OEA, la CELAC, que ahora va a tener la presidencia pro tempore de Uruguay, más allá de que sean organismos regionales, pero que coayudan, en el seno de las Naciones Unidas, en la Asamblea General, a instar primero un alto fuego inmediato. O sea, esto no lo vamos a poder repristinar, o sea, los muertos ya están muertos, las agresiones ya están hechas, y volver a una mesa de diálogo. Generar confianza, que va a ser muy difícil. ¿Quiénes pueden generar confianza? Las grandes potencias, los actores que pueden ser, obviamente, hoy implicados y otros que no están implicados, como son China y Rusia, garantes en un organismo que puede ser imperfecto, pero desde el Consejo de Seguridad a los efectos de decir, paremos la matanza, paremos la guerra, volvamos a la negociación. Y yo creo que hay que instar también, cuando se habla de Israel, a lo que nosotros quisimos, los uruguayos, Rodríguez Fabregat, que fue 2 pueblos, 2 estados, Jerusalén como capital. Y lamentablemente, por más que se quiera ilustrar y se quiera poner en colores, y yo soy, y Felipe lo sabe, no solo respetuoso de la historia del Uruguay, sino que me unen muchos vínculos con la colectividad, más allá de que esto estamos hablando de un Estado, es que nosotros no podemos soslayar que Israel está ocupando territorios no reconocidos en el acuerdo del 48 y el 67, y desde allí
hace acciones armadas en lugares donde la propia ley internacional no tiene amparo, porque dice, el ocupante no tiene amparo para esas acciones. Y sí hay un derecho a la resistencia legítimo, ya que hablamos de que hay un derecho que desconozco en materia internacional, salvo una decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de intervenir como una fuerza multinacional, pero de que un solo país pueda hacerlo. Por tanto, yo esto también lo quiero decir, y lo digo amistosamente y en este tono, que lo de Israel tampoco es eso que describe Felipe. Israel es lo que nosotros construimos a partir del 48 y no lo que deviene ahora como potencia ocupante. Felipe Schipani, sos el canciller de Uruguay porque pasaron cosas. ¿Qué declaración emitirías mañana respecto para empezar, al me hubiera conflicto? pronunciado en relación a lo que está ocurriendo en Irán desde el año pasado. Pero obviamente, a ver, el alto al fuego me parece que va en línea con lo que siempre ha predicado en el contexto internacional Uruguay y procurar una negociación que va a ser difícil porque la situación está sumamente tensa, porque además no es un hecho aislado, es un hecho que se viene prolongando en el tiempo. El conflicto entre Irán e Israel es de larga data, pero por supuesto que Uruguay tiene que bregar por que los conflictos se diriman de la forma pacífica y que en definitiva este tipo de actos bélicos no cobren vida de ciudadanos civiles inocentes, que es lo que muchas veces ocurre. Yo francamente, para ser realista, ¿no?, soy muy poco auspicioso de que pueda darse una situación de mediación o de negociación, porque creo que la situación está muy tensa. Se han frustrado en el pasado todas las instancias para buscar negociaciones, pero bueno, la esperanza que uno puede tener es que haya un cambio de signo político en Irán y que a partir de esa situación pueda encauzarse un diálogo. ¿Y si no lo hay? Y bueno, y si no lo hay, el discurso del Uruguay, yo ahí en eso coincido con Ismael, el discurso del Uruguay en el contexto internacional debe ser siempre bregar por el diálogo, la negociación pacífica de los conflictos, ¿no? Qué cosa maravillosa. Cerramos con un acuerdo entre los dos debatientes, más allá de que evidentemente han quedado más que expresadas y más que claras sus opiniones, diferencias, con un absoluto respeto, con altura, lo cual se los agradecemos enormemente, porque aparte confirmaron su presencia con poca anticipación, con poca antelación. Les agradecemos mucho por confiar también en venir a un programa nuevo, en la moderación del debate. Bueno, por haber estado esta noche aquí. ¿Pasaron bien? Bárbaro. Sí, sí, Gusto, muchas gusto. gracias. Bueno, nos alegramos mucho y para quienes lo estuvieron siguiendo, ya saben que nuestra intención con este espacio era, bueno, ya hay muchos espacios de análisis de lo que sucede, también estaba bueno que haya un espacio para que esas posturas que a veces vemos más que nada en redes sociales, pero también en algunos medios, se puedan encontrar, puedan confrontarse desde el respeto y bueno, quedar expresadas, plasmadas en un espacio, en un debate.